Pobreza en México. Buen día, les doy la más cordial bienvenida a este videoensayo para el Seminario de Globalización, Pobreza y Calidad de Vida. Bienvenidos. Bueno, pues el día de hoy hablaremos de datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Estos datos son del 2008 al 2018 y nos indican que en México tenemos una población de 130 millones. Las cifras que nos muestran también son que 52.4 millones están en pobreza, pero 9 millones están en pobreza extrema. Sumados, hacen una totalidad de 61 millones de habitantes en esta situación. El mexicano promedio tiene un panorama poco alentador, está esclavizado al trabajo y lo peor de todo, al trabajo informal. Hay un sinnúmero de habitantes que dependen de esa informalidad para sobrevivir. Lo peor de todo es que tenemos 71 millones sin seguridad social. Trabajos que no generan impuestos y con obviedad, pues los servicios sociales no están disponibles para ellos. John Scott, profesor investigador del Coneval, nos informa que estos estudios se realizan cada 2 años y hoy se está cumpliendo una década de estar haciendo este tipo de informes. En México debemos de entender que todas las problemáticas, todas las soluciones, beneficios, están eslabonados. Todo repercute en este mundo globalizado y lo que es beneficio para mí puede ser beneficio para otro y que lo que sucede tal vez del otro lado del continente también me va a afectar a largo plazo o a mediano plazo o a corto plazo. Ello implica que también, aunque se ha reducido la pobreza extrema, hay mucha gente que tiene esa vulnerabilidad, como son los discapacitados, las mujeres y las niñas no tienen la misma igualdad y debemos de luchar por una sociedad que sea igualitaria para que podamos cambiar los datos que nos muestra la Coneval. Los programas sociales deben de enfocarse al crecimiento económico sostenido e incluyente. El mexicano promedio, como ya lo habíamos dicho, tiene un panorama desalentador. Pero debemos de entender que todo tiene solución. El panorama es de que vivimos en un mundo económico globalizado, donde hay peces muy pequeños, que son la gran mayoría, pero siempre estamos o somos presa de los peces más grandes. Y esta analogía nos debe enseñar de que instituciones internacionales etiquetan a los países en desarrollo y les dan una categoría donde les señalan todo lo que tienen que hacer o tienen que corregir y todo lo hacen desde un escritorio y estas organizaciones internacionales son la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Muchos países pagan mucho dinero para pertenecer a este club, al igual que al Fondo Monetario Internacional. Parece que este conjunto de organizaciones pues dictan los designios de lo que tiene que hacer o lo que se tiene que hacerse. Estas organizaciones dicen que se debe de destinar un punto del
Producto Interno Bruto hacia la pobreza extrema. Finalmente, pues ellos lo dictan desde una organización internacional, desde Europa o Estados Unidos, pero el problema no está en ellos, sino está en nosotros. Y nosotros debemos de analizar la situación y de ver lo que es aplicable para nosotros. Ellos dicen que la pobreza extrema es igual para quien no puede comprar la canasta básica, tiene una baja educación y bajos ingresos. También ellos nos dicen que México pasó de 12.3 a 9.3 millones en pobreza extrema. Aunque el dato habla de un descenso, no nos debemos de sentir orgullosos, porque, como he mencionado antes, se debe evaluar todo programa, toda recomendación y hacer un diagnóstico para conocer si estos indicadores están reflejando el funcionamiento o el fracaso de las políticas públicas y de los recursos que se destinan para abatir un problema. Actualmente en México ha descendido sus porcentajes en la vivienda, a la falta de vivienda, de un 25.5 a un 24.7. Y otros estudios también nos dicen que la pobreza ha descendido de 11 al 7.4%. Finalmente, el país lo podemos ver con preocupación porque la pobreza es detonante para más problemas. Y ese 9.3 que marca la Coneval es un problema muy grande para México. Lamentablemente Chiapas encabeza la lista de las personas más pobres. Hay una brecha que se debe de reducir, pero sobre todo el trabajo informal, hacer conscientes a las personas de que el pago de impuestos les da derechos a tener servicios sociales como es servicios de salud, beneficios también como derecho a la vivienda y también constitucionalmente mejores salarios. Y si México abate esa precariedad laboral, pues vamos a empezar a ver un cierto progreso. También no debemos dejarnos influir también por las mediciones que se hacen internacionalmente. Creo que el gobierno está obligado a destinar un recurso para esa medición y creo que ya lo hace con el INEGI. Y creo que es muy importante tomar en cuenta los datos que el mismo país proporciona. La seguridad social implica la salud, implica también llegar a la alimentación, a la seguridad social. Y hay que entender que las personas en situación de pobreza tienen una carencia social y su ingreso es insuficiente, no pueden satisfacer del todo sus necesidades. Quizá les alcance para la canasta básica, pero tienen que luchar mucho para salir adelante. Es un círculo vicioso, pero lo peor es la pobreza extrema, porque ahí se pueden carecer de 3 o más carencias sociales y eso implica que no se puede cubrir la alimentación por persona en un mes. Creo que esa vulnerabilidad que tenemos los mexicanos debe de ser erradicada para salir de esto. Si entendemos que la pobreza es el origen de la violencia y de muchos problemas más, pero no está sola la violencia o la pobreza, implica que la corrupción ha sido un factor latente y durante 30 años el neoliberalismo
fabricó gente en pobreza a más de la mitad de la población de México y a unos cuantos ricos. Es increíble que tengamos en la revista Forbes a personajes mexicanos que ostentan fortunas incalculables contra una gran población que no tiene para satisfacer sus necesidades materiales, como son la alimentación, la seguridad y los servicios sociales. Algo muy importante que tenemos que entender es que la corrupción mata. Vayamos no muy lejos de la historia, donde hubo una cruzada contra el hambre, pero un desvío de recursos incalculable. También en medicina hubo un gobierno, en especial el de Veracruz, que en las quimioterapias daban agua con sal a los niños. ¿Dónde está ese recurso? Este nuevo gobierno tiene un reto muy grande, que es el reducir la desigualdad. Y creo que algunos ya entendieron que no se puede hablar con bombos y platillos de que el país tiene un crecimiento cuando hay una desigualdad terrible entre los ciudadanos. En México tenemos una pobreza constante y esta no ha variado prácticamente en 40 años. Oaxaca, Guerrero, Chiapas poseen el 80% de la población en situación de pobreza. El mexicano tiene poca esperanza ante la mala distribución de la riqueza. No es lo mismo hablar de los países, de los estados de la zona sur-sureste que hablar de los estados del norte. Hay que entender que no hay una igualdad en los recursos y que es necesario cambiar las políticas públicas para llevar a los estados a que cambien esta situación o abatan este problema. Aguascalientes, Hidalgo, Tlaxcala redujeron su pobreza, pero tenemos los mismos niveles de pobreza de hace 10 años. Esto demuestra que las políticas públicas de los sexenios pasados fueron un rotundo fracaso. Pero el fracaso no fue de la aplicación de las políticas públicas. Tiene nombre y apellido y se llama corrupción. Para mejorar este país, aparte del amor a México, requerimos de una reforma fiscal profunda. También combatir la corrupción y la impunidad de servidores y de gente que se beneficia de ello. Debemos de trabajar para quitar lo informal y llevar a los trabajadores hacia lo formal, enseñándoles que el tributo les puede traer beneficios muy grandes. Hay que dignificar el trabajo. Hay que entender también que no es lo mismo vivir en una zona urbana que rural, porque es muy marcada la desigualdad. Los recursos no son los mismos. El gobierno debe de buscar el desarrollo del campo y la industria. No esperar a que lleguen de fuera, del extranjero, sino capacitar al mexicano para que desarrolle esos tenores para poder progresar. Algo que también no dignifica el trabajo es el outsourcing. Este sistema de trabajo es desleal y creo que constitucionalmente debería de estar prohibido. Finalmente, cuando tú pides que te contrate alguna empresa, lo hace a través de
otra, y cuando tú reclamas un derecho te despiden y no hay nada que pelear porque no te contrató la empresa donde estás laborando, sino es otra que acaba de desaparecer, y finalmente con ello se han perdido muchos derechos y se ha perdido la dignidad del trabajo. Eso es un término muy desleal que debemos de combatir y que debe de tener mucha conciencia el gobierno actual. Para combatir la pobreza hay componentes, y son tres: el ingreso, la cobertura de seguridad social y la distribución. El ingreso ha estado estancado 40 años porque el capital ha absorbido todo el recurso y los ingresos salariales se han mantenido igual durante todo este tiempo. En la cobertura de seguridad social, pues lo podemos entender ahora con el COVID-19 en el sector salud. Si nos fuéramos a todos los informes que nos dicen los gobiernos anteriores, donde se gastaban tantos recursos, se destinaba tanto material, se compraban tantos insumos, el problema actual estaría minimizado porque tendríamos una cobertura total, y no es así. La corrupción ha hecho del sector salud una trampa donde el desvío de recursos ha sido una constante. Las pensiones también deben de mejorar porque hay personas jubiladas que ganan muy poco y este gobierno le ha tenido que entrar al quite dándoles un recurso más. Y eso no es posible, que sigamos manteniendo a los trabajadores en esa inconformidad. Y dentro de la distribución, pues bueno, tenemos una brecha tremenda. Obviamente las mujeres lo encabezan, pero sobre todo las mujeres indígenas, donde el 45% de ellas son más pobres contra un 4% de hombres. Si no sabemos reducir esta brecha entre hombres y mujeres, pues no vamos a hablar de que tenemos una igualdad y por ende vamos a erradicar la pobreza. Debemos de ver a los géneros con mucha igualdad. Estamos muy lejos de tener un estado de bienestar y por ende debemos de trabajar con ahínco para lograrlo. Uno de los factores más importantes que debemos tener es una cultura diferente, pero una cultura que sea incluyente, donde hombres, mujeres y gente vulnerable puedan trabajar y ser observantes como sociedad crítica para el manejo de recursos. Con ello, podemos alcanzar entre todos la dignidad humana. Creo que eso es muy importante para todos y creo que es una reflexión que debemos de entender para participar en lugar de ser críticos, en lugar de estar de un solo lado. Debemos de aprender a ser una sociedad positiva, propositiva, sí crítica, pero para beneficio de todos. Bueno, hemos llegado hasta aquí. Lo importante es reflexionar sobre todos los datos que se han vertido en este videoensayo y reflexionar, pero tener los fundamentos para ser ciudadanos vigilantes y que podamos influir de alguna manera en el manejo de los recursos y de las políticas públicas que se están haciendo en el país. Yo los invito a que trabajemos con esa unidad. En lugar de criticar, pues seamos una sociedad propositiva. Finalmente va a ser muy difícil avanzar en estos años, pero creo que empezar con uno es muy importante. Hay que trabajar por México. Gracias.